Hola, soy Alejandro Páez y esta es nuestra primer clase online. Y esta vez vamos a hablar sobre las ideas. Las ideas son el punto de origen de todos los proyectos. Todos los proyectos que podamos llegar a concebir, que otro pudo llegar a concebir, tuvo ese mismo origen, una idea. Sin embargo, nosotros tenemos por costumbre, una mala costumbre, desautorizar, subestimar tanto nuestras ideas como las ideas de los otros. Esto sucede porque existen varios mitos alrededor de la creación que nos han afectado a distintos niveles. También tienen que ver con cuestiones de creencias de nuestra comunidad. No es lo mismo vivir en una ciudad que es un foco creativo a vivir en Catamarca, donde todo vemos que crece muy lentamente y en la adversidad. Una de las supersticiones que existe respecto al mundo de las ideas es que no hay nada nuevo bajo el sol, que todo ya fue creado, entonces, ¿qué nos tocó a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para deslumbrar al mundo, para ganar nuestra posición y nuestro lugar en el universo? Hay tal vez dos grandes posturas filosóficas con respecto a esto que tienen que ver con nuestras creencias, ¿sí? Y no estamos diciendo que una forma de creer es mejor que otra, pero sí nosotros construimos nuestro régimen de valores y ese régimen se vuelve en nuestra contra al momento de crear cosas, de intervenir y accionar en el mundo. La gran dicotomía, la gran división que yo hago y también muchos otros autores es entre si existe Dios o no existe Dios. Y parece que estoy saltando ya al final del año, digamos, haciendo esta pregunta, o volviendo tal vez demasiado atrás. Pero en realidad la existencia de Dios nos plantea lo siguiente, y esto tenemos que tener en cuenta. Si Dios existe, todo fue pensado ya por Él. Entonces el ser humano no tiene más que reproducir lo que Dios ya pensó, lo que Dios ya creó, porque nosotros somos apenas una simulación y nada puede partir de una simulación que no sea otra simulación. Esto también tiene como esos tintes platónicos, donde Platón creía que existía un mundo de las ideas, miren cómo se atan las cosas, que era perfecto, que era también el bien, que era también Dios. Y por el otro lado estábamos nosotros, que éramos simples simulacros. Todo lo que el simulacro crea es solo simulacro. Todo es una copia imperfecta de ese mundo de las ideas y de esas ideas que viven en el topus hiperurano, ¿no? En esa tierra supraceleste que él llamaba. La gran dificultad que se le encontró a Platón es que cómo ¿eso qué significa? Que de este libro que está acá existe una idea perfecta, y de mi dedo existe una idea perfecta en algún lugar, y de una uña existe una idea perfecta, y de todas las cosas que nosotros conocemos hay una idea perfecta en ese mundo. ¿O es acaso que los seres humanos pueden crear siendo copias imperfectas de Dios? ¿No? Son cuestiones que luego la filosofía se plantea. Si creemos en Dios, es muy difícil pensar que el ser humano sea un ser creador. Simplemente somos productores de lo que Él ya creó en ese Génesis. Si pensamos que Dios no existe, eso nos deja a nosotros la gran responsabilidad de ser los grandes creadores en el universo. Todo lo que hacemos es creación. Todas nuestras ideas son creadas por nosotros, ¿sí? Porque no habría ningún lugar, ninguna fuente donde todas estas ideas provengan. Teniendo eso en cuenta es que, bueno, planteamos una postura.
Son ideas que nos afectan, no significa ni que sean ni únicas ni verdaderas, pero son ideas con las que tenemos que competir y tenemos que tener en cuenta. Las ideas son importantes porque generan proyectos. Nos ayudan a conceptualizar cada aspecto de un proyecto. Desde cómo voy a trabajar con otros seres humanos, con equipos, desde cómo voy a administrar mis recursos, desde cómo voy a hacer para poner en circulación mis producciones simbólicas, culturales, etc. ¿No? Porque al final del día, hagamos documental o ficción, hagamos televisión o noticieros o magazine, o fotografía o teatro, o escribamos para un diario o novelas, somos productores simbólicos, somos productores de cultura. Pensando en el mito de Platón, en el arte de crear, a mí me gusta mencionar, y entenderán ya cómo empieza a trabajar la ironía, me gusta mencionar a mí un poema de Charles Bukowski que se llama A la puta que robó mis poemas. Y lo voy a leer para que lo podamos conversar y lo tengan presente. A la puta que se llevó mis poemas. Algunos dicen que debemos eliminar del poema los remordimientos personales, permanecer abstractos. Hay cierta razón en esto, pero, por Dios, 12 poemas perdidos y no tengo copias. Y también te llevaste mis cuadros, los mejores. Es intolerable. ¿Tratas de joderme como a los demás? ¿Por qué no te llevaste mejor mi dinero? Usualmente lo sacan de los dormidos y borrachos pantalones enfermos en el rincón. La próxima vez, llévate mi brazo izquierdo o un billete de 50, pero mis poemas no. No soy Shakespeare, pero puede que algún día ya no escriba más, abstractos o de los otros. Siempre habrá dinero y putas y borrachos, hasta que caiga la última bomba. Pero como dijo Dios, cruzándose de piernas, veo que he creado muchos poetas, pero no tanta poesía. Ese decir de Dios, he creado muchos poetas, pero muy poca poesía, es lo que pensaba Platón, ¿no? Existen estas ideas y existimos nosotros que queremos producir. Y siempre partimos de los mismos lugares. No hay nada nuevo bajo el sol, de nuevo las supersticiones. En realidad lo que ese poema me enseña es que tenemos que cuidar nuestras ideas. Son valiosas. Tenemos que aprender a registrarlas. No tenemos que dejar que se nos escapen. David Lynch, el cineasta, artista plástico y escritor, él comenta en una entrevista que en lo largo de su vida perdió 3 buenas ideas. Y lo dice con verdadero remordimiento. Ideas que no volvió a tener, que se perdieron. También existen procesos creadores que parten un poco de esta idea de que las ideas ya fueron concebidas. Deleuze, Gilles Deleuze, el filósofo, tiene un texto muy valioso que parte de una conferencia que se llama ¿Qué es el acto de crear? Muy importante texto, habla de todo un poco, o sea, observa toda la realidad desde ese lugar de la creación. Él en ese texto dice que hay pocas ideas en el mundo, o mejor dicho, que una idea realmente es algo extraño, una idea nueva es algo extraño, una idea nueva no es algo que suceda todo el tiempo, no es algo que le pase a todas las personas. Lo que quiere decir Deleuze en realidad es que una idea nueva es algo muy poderoso y muy devastador. El universo, el mundo no es igual después de que una idea nace.
El mundo no fue igual después de Platón, no fue igual después de Aristóteles, no fue igual después de Shakespeare, no fue igual después de Nietzsche, después de Deleuze, no fue igual después de Foucault. Qué difícil que es pensar hoy cuestiones que tienen que ver con el poder sin pensar a Foucault. Eso hace una idea nueva. Imposible no pensar en él cuando se piensa en el poder. Y el poder es algo que nosotros aprendimos a verlo en todos los lugares. Las ideas son algo extraño, las ideas nuevas son algo extraño. ¿Cómo hacemos nosotros para crear si las ideas son algo extraño? Hay un documental muy hermoso que se llama, y divertido, la verdad no es una producción profunda, es más una reflexión académica de unos jóvenes norteamericanos, que se llama Everything is a Remix, todo es un remix, donde plantean esta idea de que todas estas ideas en realidad, todas estas ideas que nosotros tenemos, que consumimos, que vemos a los artistas producir, provienen de otros lugares y hay como cierta operación de remix, ¿no? De retomarla y hacerla propia, apropiarse, hacerla de nuevo. Dirían que hay 3 operaciones que uno hace para hacer un remix, ¿no? Para tomar una idea y hacer algo nuevo. Una de ellas, la primera operación, sería la copia. Copiamos, nos apropiamos, lo presentamos bajo nuestra impronta. La segunda operación sería la transformación. Tomamos esto que tiene una forma, modificamos algunos elementos y la presentamos como nueva. Y por último, estaría la combinación. Mezclar esto que ya está completo con esto que ya está completo, juntarlos y presentar ese nuevo todo como algo nuevo. Soy muy fan de Borges, y Borges, que ha planteado con excelencia los grandes problemas del siglo XXI, quizá exagero, pero bueno, tiene un cuento que nos ayuda a pensar un poco estas operaciones y que se llama Pierre Menard, autor de Don Quijote. En Pierre Menard, autor de Don Quijote, lo que tenemos es a este escritor insignificante, se llama Pierre Menard, que se propone, luego de escribir varias obras, reescribir en la actualidad el Quijote. Pero no reescribirlo como si el Quijote estuviera sucediendo hoy o como si estuviera siendo contado con la estética de hoy. Se propone reescribirlo palabra por palabra, tal cual lo escribió Cervantes hace 400 años atrás. Esta tarea, dice Borges, es mucho más monumental para Pierre Menard que para Cervantes, porque Pierre Menard ya no habla esa lengua castellana antigua y tiene que imitar a la perfección ese sentir antiguo. Lo divertido es que Pierre Menard lo logra, no todo el Quijote porque es imposible, pero sí logra escribir algunos capítulos sin haber leído nunca el Quijote, palabra por palabra de forma exacta, ¿no? Esto es copiar, pero creando de nuevo. Volviendo a Deleuze, Deleuze tiene un libro extraordinario, no es sencillo de leer, pero siempre es recomendable. Un libro que se llama Diferencia y repetición y de que habla que la repetición es algo también muy escaso, pero existe y sucede, y que la repetición no es algo que se reproduce de forma igual, pero cada vez con menos valor, sino es algo que sucede de nuevo con el mismo valor que esa primera vez. Yo tengo este ejemplo burdo, que tal vez Deleuze no lo apruebe, pero yo lo pongo porque me ayuda a visualizar, que es nos enamoramos, el amor se va y después tenemos relaciones con menos intensidad, porque esa primera vez que experimentamos el amor
fue total. Para Deleuze, la repetición sería volver a experimentar el amor como si fuera la primera vez. Eso es lo que hace también Pierre Menard. Escribir el Quijote como si fuera casi la primera vez, o sea, que vos lo leas y sientas lo que se pudo haber sentido con el Don Quijote de Cervantes. Eso es un acto realmente creador que implica esta operación de la copia. Es muy interesante y lo sumamente recomiendo. También nos plantea una cuestión que tiene que ver cómo nos acercamos nosotros a las obras de otro. Cómo nos acercamos nosotros a las obras de otro sabiendo que van a influir en nuestra producción. Pedro Almodóvar dice en un libro, que debe estar acá en mi biblioteca, que es de entrevistas a directores, dice que un artista roba como un profesional. Estoy parafraseando. Pero él se asume como un ladrón, un gran ladrón, y que sus películas de alguna forma copian de forma desvergonzada otras películas. Porque él vio de una forma distinta a como vemos nosotros. Porque nosotros como productores audiovisuales, fotográficos, etc., no vemos como ve el resto, no vemos como un espectador, no tenemos que ver como un espectador, diría Neil Gaiman en una entrevista. Neil Gaiman, un gran escritor de cómics, de cine, etc. No podemos ver como espectadores, porque un espectador lo único que dice es me gustó, no me gustó. Tenemos que ver más allá, tenemos que ver interpretando, tenemos que ver profundidades, tenemos que ver capas, tenemos que volver a ver viendo distinto, viendo también qué nos nutre para producir, no qué nos nutre solo para el deleite, sino qué nos nutre a nosotros como productores y creadores. No ver como espectador, ver como realizador, ver como creador. Por último, finalizando esta clase online, que es un divague, pero al mismo tiempo es mi interés compartir con ustedes mi reflexión sobre lo que es en sí crear y tener ideas. Y también que esta reflexión sea de una persona que constantemente trata de entender cómo funciona ese mecanismo. Por eso cito tantos autores y personas que piensan esto. Tal vez ellos nos ayuden. Al comienzo del siglo XX, los rusos, que necesitaban un nuevo cine, no ese cine que venía de los norteamericanos, que reproducía el naturalismo burgués, del teatro, que lo que ponía en escena era el melodrama familiar, y no las verdaderas preocupaciones o problemáticas que se enfrentaban las clases trabajadoras. Los rusos transformaron o intentaron un formalismo que discuta contra el naturalismo. Y ese formalismo debería ser una herramienta para el ciudadano comunista, para el despertar de la conciencia de clase. Y plantean en sus procesos creativos un origen que está dividido. Está dividido en dos, en la idea y el tema, ¿no? Sergei Eisenstein plantea esta división diciendo que la idea es el relato, esa pequeña expresión del relato, de hombre conoce a mujer, de hombre se enfrenta a un dragón, o bueno, las pequeñas historias o grandes relatos épicos. Y por otro lado estaba el tema, que era la llama, que era el fuego que lo encendía, que en realidad tenía que ver con el enfoque que se le daba a esa historia, porque una historia de hombre conoce a mujer puede hacernos ver un millón de mundos distintos. Esa relación nos puede hacer pasar por lo que es la construcción de la familia, por lo que es la construcción del Estado, por lo que es la idea romántica del amor, por lo que es la sexualidad y la lujuria, por lo que es el deseo, por lo que es la trascendencia, la insignificancia,
por lo que es el arte, por lo que es nuestro propósito en el universo, etcétera, etcétera, etcétera. Partiendo de esta propuesta de Einstein es que yo los invito a un pequeño ejercicio que sí, tiene que ver con empezar a escribir, que en eso coinciden todos, ¿eh? Todos lo que escriben sobre el storytelling, sobre cómo escribir, cómo realizar, cómo producir, te demandan que si vas a encarar este proceso con seriedad, te sientas a escribir. En este caso lo que yo propongo es pensar lo siguiente: escribir una idea de cualquier índole, no le vamos a poner peros, y luego pensar un tema, un abordaje, ¿sí? Yo con esta idea, ¿qué quiero contar realmente? Con esta idea de hombre conoce a mujer, ¿qué quiero contar? ¿Cómo le quiero abordar? ¿Quiero ver en su interior o quiero ver en su comunidad o quiero ver en su familia o en su disputa con otro, o la poligamia, la monogamia, etcétera, etcétera, etcétera? Pensemos juntos una idea y un tema. Yo estoy aquí para leerlos y para recibirlos en nuestra próxima clase. Así que hasta pronto. Corte.